Bien, nos dan la expresión que aparece en la lámina. Debemos despejar, en este caso, la variable f. Analizo la expresión. Primer detalle, la variable que vamos a despejar no puede estar en el denominador. Y tenemos f en el denominador. Consejo. Lo primero vamos a hacer común denominador. Es decir, esa expresión, quien domina la materia, no es necesario hacer común denominador. Repito, quien domina fácilmente este tipo de ejercicios se puede despejar de memoria. Quien tiene dificultad. Yo voy a efectuar común denominador en los dos miembros. El común denominador es el producto de los tres denominadores, es decir, f por d sub 1 por d sub 2. Común denominador de esa expresión, f por d sub 1 por d sub 2 más común denominador f por d sub 1 y por d sub 2. Si teníamos f y lo he multiplicado por esa expresión, multiplico al numerador para que la fracción no se altere. Si teníamos d sub 1 y he multiplicado por esas dos expresiones, también al numerador. F por d sub 2. Tengo d sub 2, he multiplicado por esa expresión, multiplico al numerador. En este momento, los tres denominadores vamos a decir que se pueden eliminar de la expresión. Y nos queda d sub 1 por d sub 2 igual a f por d sub 2 más f por d sub 1. Analizo. Tenemos un pequeño problema. Yo pretendo despejar la variable f, situación que aparece con bastante frecuencia. Pero tengo un problema. Si quiero despejar esta f, me llevaría este paquete, pero arrastro otra f. Cuando tengáis que despejar una variable que está contenida en dos o más términos, antes de despejar sacamos factor común. Es decir, esta expresión equivale a d sub 1 por d sub 2, factor común a f, que multiplica a d sub 2 más d sub 1. Y en este momento, extraordinariamente sencillo. Si quiero despejar la variable f, está multiplicando con esa expresión, pasa haciendo lo contrario, es decir, pasaría dividiendo. Nos queda que f es igual a d sub 1 por d sub 2 y paquete que multiplica pasaría dividiendo. D sub 2 más, en este caso, d sub 1. Resumen al contenido del ejercicio. Evidentemente, para despejar variables hay procedimientos más rápidos, hay varios métodos matemáticos. Yo estoy utilizando el método para el que tenga una especial dificultad. Ideas que tienen que quedar muy claras. La variable que quiero despejar no puede estar en el denominador. En este caso está en el denominador. Segundo paso. Si la expresión contiene fracciones de este tipo, puede ser útil hacer común denominador. Desaparecen las fracciones y llegados a ese punto, repito, detalle extraordinariamente importante y frecuente. Si quiero despejar una variable que está contenida en varios términos, sacamos factor común, porque de lo contrario, si quiero despejar esta f, me llevo otra. Si quisiera despejar esta, me voy a llevar otra f al otro miembro. Y despejar significa que la variable tiene que estar sola en uno de los miembros. Ejercicio resuelto.